tribus del Señor. Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, estén con vosotros. Nos presentamos ante el Señor en esta última semana del tiempo del año litúrgico, disponiéndonos a empezar el domingo un nuevo año litúrgico con el Adviento. Todo esto nos invita a fomentar en nosotros el deseo del reino de Dios, que llegue cuanto antes, que lo necesitamos. Es algo bueno. Sin embargo, actuamos muchas veces como si no quisiéramos el reino de Dios y lo rechazamos por nuestro pecado. Por eso, ahora humildemente lo reconocemos delante del Señor. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Tú que viniste a instaurar tu reino, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles, para que con la búsqueda más intensa del fruto de la acción divina reciban mayores auxilios de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Sujetó al dragón, la antigua serpiente, o sea, el diablo o Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, echó la llave y puso un sello encima, para que no extravíe a las naciones antes que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser desatado por un tiempo. Vi unos tronos y se sentaron sobre ellos, y se le dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Vi un trono blanco y grande y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron cielo y tierra y no dejaron rastro. Vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono. Se abrieron los libros y se abrió otro libro, el de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras, escritas en los libros. El mar devolvió a sus muertos, muerte y abismo devolvieron a sus muertos, y todos fueron juzgados según sus obras. Después, muerte y abismo fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. Y si alguien no estaba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago del fuego. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se había adornado para su esposo. Palabra de Dios. He aquí la morada de Dios entre los hombres. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío.
He aquí la morada de Dios entre los hombres. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza. Caminan de baluarte en baluarte. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Aleluya, 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 aleluya. aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Estamos escuchando en estos días últimos del año litúrgico esos discursos en los que Jesús habla de acontecimientos futuros y no precisamente acontecimientos agradables. Así como ha anunciado la destrucción de Jerusalén y del templo, no quedará piedra sobre piedra, también anuncia signos en el cielo y en la tierra, y todos ellos desagradables: guerras, pestes, plagas. Y ahora lo entendemos muy bien porque estamos padeciendo una. Cosas que no son precisamente agradables y, sin embargo, acabamos de escuchar cómo nos dice que cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios había constituido el centro de la predicación de Jesús. Todas las parábolas son para, de alguna manera, manifestarnos qué es y en qué consiste ese reino de Dios. Y el reino de Dios, evidentemente, tiene que ser algo bueno. Es lo que trae Cristo, y Cristo no puede traer nada malo. Sin embargo, ese reino de Dios, su cercanía, viene precedido de todas estas cosas. En realidad, lo que está diciendo Jesús es que cuando el reinado de Dios en el mundo sea pleno, sea perfecto, acabará con todas estas cosas después de juzgarlas, condenarlas y destruirlas. Todo esto, todas estas señales, de hecho, no han ocurrido ni una sola vez, sino que están ocurriendo prácticamente en todas las épocas. Difícilmente se podrá encontrar algún año en la historia del mundo en el que no haya habido un conflicto armado en algún rincón del planeta. Difícilmente se puede encontrar un sitio donde no haya habido enfermedad y muerte y dolor. De hecho, todos estos signos de los que habla Jesús están ocurriendo porque son propios de esta vida. Y son propios de esta vida, y así nos lo explica la palabra de Dios, porque se introdujo por el pecado en el mundo un desorden que produce el dolor y el sufrimiento y la muerte. Pero el reino de Dios, cuando sea definitivo, traerá el fin de todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, termina diciendo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Por la sencilla razón de que son palabras de quien es Dios y lo conoce todo. Y además es todopoderoso, por lo tanto, la palabra de Dios, además de mostrarnos la verdad,
una verdad que nosotros no podemos conocer, va a ocurrir inexorablemente. Mis palabras no pasarán. Pues bien, todo esto, esa llegada del reino definitivo de Dios, es lo que de alguna manera viene anunciando el libro del Apocalipsis que también estamos leyendo en estos días. Un libro que no es fácil porque está escrito en un lenguaje muy alejado de nuestra forma de entender la escritura o la literatura. Es un lenguaje lleno de imágenes, muchas de ellas tomadas del Antiguo Testamento, incluso calcadas, copiadas, y siempre haciendo referencia a anuncios de los profetas, pero también a anuncios de Jesús. Empezaba anunciando, en el fragmento que hemos escuchado hoy, el castigo del dragón. El dragón, que dice el autor, la antigua serpiente, o sea, el diablo o Satanás. Aunque en el libro del Génesis, cuando nos narra la tentación de Eva por la serpiente, no se dice en ningún momento que fuera el diablo, pero es evidente que cualquiera, conociendo toda la tradición bíblica, sabía que se estaba hablando del diablo. Aquí San Juan lo dice explícitamente. Ese dragón del que habla él es la antigua serpiente, o sea, el diablo y Satanás, dos de los nombres con los que se conoce al principal ángel rebelde contra Dios. Pero se habla de un castigo por 1000 años. En 3 ocasiones aparece aquí en este texto la cantidad de los 1000 años. 1000 años de castigo y de estarse quieta la serpiente, el diablo, y 1000 años de reinado con Cristo de los salvados por él, pero no cualquier tipo de salvados. Habla en concreto de los decapitados por dar testimonio de Jesús, es decir, está hablando de los mártires. El sentido de todo este texto no es narrar unos hechos que van a ocurrir tal cual así, sino que todo el libro del Apocalipsis, de hecho, está escrito para exhortar a la valentía a todos aquellos que en aquellos momentos estaban ya siendo atormentados por las primeras persecuciones contra los cristianos, desencadenadas en primer lugar por Nerón a partir del año 50 y tantos. Primera persecución en la que murieron tanto Pedro como Pablo, los dos apóstoles. Y estaban viendo horrorizados los cristianos como sin ninguna culpa por su parte estaban siendo martirizados porque no querían renunciar a Jesucristo, no querían adorar a la bestia que dice el evangelista, ni a su imagen. Como esto está escrito en esa época, para que no, si caía en manos el escrito de alguien que no debía, para que no se enterara de lo que estaban hablando, escribía en clave. Y así no se nombra por su verdadero nombre a esa bestia, pero la bestia era el emperador. La bestia es el emperador. Y así ocurre en muchas ocasiones. De Roma se habla, lo hemos escuchado estos días atrás, como la Gran Babilonia. Y otros muchos. Hay algunos aspectos de los símbolos que sí se explican. Por ejemplo, cuando habla del perfume que sube hasta el trono de Dios, dice explícitamente son las oraciones de los fieles. Pero hay otras ocasiones en que no explica el simbolismo, y es que en aquella época la gente sí sabía de lo que estaba hablando Juan. Hoy a nosotros no, porque no nos es conocido, porque no tenemos la clave en la que se escribía en aquel momento. Otras cosas se pueden intuir, se pueden descubrir, pero lo que está diciendo es que a pesar de las persecuciones va a venir el triunfo de Dios y el reino de Dios. Y por eso, a continuación, habla otro tema que consuela, y es el juicio de Dios. Sabemos todos perfectamente que ese es uno de los datos fundamentales de nuestra fe, contenido en el credo. Creemos que Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos.
Y ese juicio se referirá a las obras realizadas en este mundo. Y esto lo expresa el texto diciendo que todo está escrito en el libro de la vida, las obras de cada uno. Está escrito, es decir, no se puede borrar. Lo que sucedió, sucedió, está escrito. Algo así como lo que contestará Pilatos a los que le piden que retire el cartel de la cruz donde ha puesto Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Lo que he escrito, contestará Pilato, escrito queda. Ahí está. Pues nuestras obras quedan escritas, es decir, ya no se puede volver atrás para borrarlas. Quedan hechas. Lo que podemos hacer mientras estamos en este mundo es arrepentirnos de ellas y cambiar de vida. Pero lo que hemos hecho, hecho está y hecho queda para siempre. O omitido, porque también hay cosas buenas que deberíamos hacer y no hacemos. Y todo eso se queda sin hacer por toda la eternidad. El mar devolvió a sus muertos, una cosa que nos parece bastante difícil cuando hablamos de la resurrección de los muertos, y enseguida se plantean esos problemas de, bueno, ¿y qué pasa con los que se han ahogado en el mar y lo han devorado otros animales? ¿O qué pasa con todo eso? Para Dios no es ningún problema en absoluto. El Dios que ha creado todo con el poder de su voluntad no tiene ningún problema en hacer resucitar a los muertos con su cuerpo, salga de donde salga. Basta con que Él lo diga de palabra y sucederá. Y después vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Y por último, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Describe aquí, de esta manera, la llegada definitiva del reino de Dios. El nuevo cielo, la nueva tierra, el cielo que solemos decir nosotros, la gloria de Dios, pero descrito con una imagen que se ha utilizado a lo largo de toda la Sagrada Escritura muchas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, por parte de Jesús incluso. Describir al pueblo de Dios, a los fieles de Dios, a los creyentes en Dios, como la esposa, siendo Dios su esposo. Pues llega ya el momento en que la esposa ya no podrá ser infiel. Entonces viene o baja como una esposa engalanada para su esposo. La relación con Dios, en ese reino definitivo de Dios, en el cielo nuevo y la tierra nueva, será una relación como no podemos ni siquiera imaginar, una relación de intimidad, de alegría mutua, de amor mutuo, que llena el alma, sin mezcla ni sombra ninguna de dolor, de sufrimiento, de muerte, ni nada por el estilo. Es el goce completo de lo que de alguna manera es anuncio cuando aquí, en este mundo, una pareja, con la gracia de Dios, vive la sacramentalidad del matrimonio. Recordemos cómo San Pablo, refiere en la carta a los Efesios el matrimonio al desposorio de Cristo con su Iglesia. Una relación en la que Cristo ama a la Iglesia hasta dar la vida por ella. De alguna manera, unos esposos que viven de verdad el sacramento del matrimonio están viviendo eso, está siendo el uno para el otro imagen del amor inmenso que Cristo tiene a su Iglesia, perdonándolo todo, comprendiéndolo todo, viviendo en actitud de total servicio y de entrega. Eso es lo que define el verdadero matrimonio cristiano. Y eso no es imposible vivirlo, muchos matrimonios lo viven, con la gracia de Dios, en la medida en que tengan una vida espiritual seria. Pues bien, eso es un pequeño atisbo, pequeñísimo atisbo de lo que será la vida de todos los fieles creyentes en Dios, que han amado a Dios, que se han esforzado por Él, que han tratado de seguirlo con fidelidad por toda la eternidad. El esposo que por fin se encuentra con su esposa, y eso para siempre. Está cerca el reino de Dios. No es motivo, por lo tanto, para preocuparse o para sentir temor.
es motivo de gozo y de alegría. Por eso, en el Adviento, que vamos a empezar este domingo, la Iglesia entera tiene, diríamos, como grito de guerra, una súplica. Ven, Señor Jesús, ven. Y eso hay que decirlo de verdad desde el corazón y sin temores. Ven, Señor, si lo que nos va a llenar en la vida va a ser precisamente el encontrarnos contigo definitivamente. Comentan muchos padres de la Iglesia, pero ¿cómo es posible que los cristianos, por un lado, estén diciendo, ven, Señor Jesús, pero por otro lado estén diciendo, no, todavía no quiero, todavía no? Pero si realmente creemos que eso es lo más grande, ¿cómo podemos tener temor y miedo? Que el Señor nos ayude a todos, aumente nuestra fe, para que realmente estemos deseando la cercanía del reino de Dios. Supliquemos al que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, que derrame abundantemente su misericordia sobre la humanidad pecadora. Por la Iglesia, administradora por voluntad de Cristo de los bienes de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ministros de Dios, para que con la fuerza del Espíritu no dejen de llamar a la conversión a un mundo que se ha olvidado de Dios y lo ha arrinconado como a un trasto inútil, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todos los pueblos, que también habrán de dar cuentas a Dios de su gestión en favor del bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los perseguidos por su fe, para que como los primeros cristianos, también ellos se sientan confortados con la seguridad de la victoria final del que viene a juzgar a vivos y a muertos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, para que encuentren consuelo en las promesas de Dios y sepan unir sus dolores a la pasión de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que la cercanía del reino de Dios nos anime a vivir cada día más fielmente en el seguimiento de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acuérdate, Señor, de que somos polvo y sin tu gracia nada podemos. Ven en nuestra ayuda y sálvanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos ordenaste ofrecer en honor de tu nombre, y para que seamos por ellos gratos a tu bondad, haz que obedezcamos siempre tus mandatos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, unidos a los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Dionisio y Amalia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que nunca permitas a los que concedes alegrarse en esta participación divina que se separen de ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.